Atención colombianos porque Juan Manuel Santos y el expresidiario Álvaro Uribe Vélez intentaron atacar al presidente Gustavo Petro y este no se dejó. Todo esto en razón a la decisión del presidente de declarar el estado de conmoción interior y emergencia económica, en razón a lo que está sucediendo en la zona del Catatumbo, donde las disidencias de la FARC y el ELN se están enfrentando para tratar de tomar el control total de la zona, lo que hasta el momento ha dejado aproximadamente 20.000 familias desplazadas y 80 muertos. Pues como era de esperarse, todos estos políticos de extrema derecha están utilizando todo este tema para hacer política y para tratar de atacar al presidente Gustavo Petro, donde vemos que ahora sí le está interesando todo lo que está pasando en el Catatumbo, ahora sí les importa lo que está sucediendo pues con los campesinos. Cuando ellos estuvieron en el poder, pues ni siquiera miraban a esta zona del Catatumbo, los despreciaban, y aquí podemos ver principalmente cómo vamos a desempolvar un video también donde el expresidiario Álvaro Uribe Vélez en el 2017, a raíz de una protesta de los campesinos del Catatumbo, pues este se atrevió a decirles que esto eran guerrilleros disfrazados de campesinos, donde los campesinos pues no se quedaron callados y le respondieron con contundencia y lo dejaron callado a Álvaro Uribe Vélez. No somos ningún guerrillero como nos tilda usted. La marcha que adelantan los campesinos del Catatumbo por incumplimiento de los programas del gobierno fue criticada por el senador Álvaro Uribe. En su Twitter los llamó guerrilleros. Porque guerrilleros disfrazados de campesinos se tomaron la vía Cúcuta-Ocaña y sin Estado nos toca decidir no viajar. La reacción no se hizo esperar. Los labriegos que se movilizan desde hace 2 días desde Ocaña y Ábrego Norte de Santander le respondieron al expresidente Uribe a través de redes sociales y desde la zona. Señor Uribe, no somos guerrilleros, somos campesinas y campesinos del Catatumbo. Somos líderes campesinos que venimos de la lucha del campesino aquí en el Catatumbo. No somos guerrilleros, somos campesinos y campesinas exigiendo lo mínimo para vivir. Los líderes sociales le explicaron a Uribe por qué él, como lo dijo en Twitter, no puede viajar al Catatumbo. Afirma que no puede venir al Catatumbo porque los campesinos estamos disfrazados de guerrilleros. Y no es que no haya venido por eso, no viene porque en el Catatumbo no hay vías, no hay ambulancias, no hay formas de transporte. Y él pues es uno de los responsables de eso. Los campesinos aseguraron que no están dispuestos a volver al pasado. A un pasado de muerte, de asesinato, de desesperanzas. Eso fue lo que nos dejó el mandato de Álvaro Uribe Vélez. Más de 50 campesinos asesinados extrajudicialmente. No queremos ese pasado que está planteando el senador Álvaro Uribe Vélez. Pone en riesgo la vida y la integridad de cada uno de los campesinos y campesinas. Esta confrontación Uribe-Asociación de Campesinos reedita un viejo pleito del expresidente con los movimientos sociales. Por eso es que precisamente no se le puede creer a este personaje y a todos sus discípulos del Centro Democrático que hoy les está doliendo lo que está pasando con los campesinos en el Catatumbo, cuando ellos, mientras que estuvieron en el gobierno, despreciaban toda esta zona, no le prestaban ni la más mínima atención y lo que querían era fomentar la guerra en esta zona del Catatumbo, y que los mismos campesinos pues en ese momento se lo estaban diciendo: lo que está sucediendo acá también tiene que ver con ello, porque nunca lo miraron, porque no hay vías, por eso es que ellos no iban supuestamente a esta zona, porque nunca la han mirado, porque estaba, prácticamente no existía para el gobierno en ese entonces. Y todo esto ya sabemos que es un tema de manipulación por parte de este expresidiario para tratar de hacer política y retomar nuevamente el poder en el 2026. Pues resulta que Álvaro Uribe Vélez también en su cuenta de X pues se refería a lo que estaba sucediendo y a la decisión del presidente Gustavo Petro de declarar la conmoción interior, donde dice: firmé con desgano un decreto de conmoción sobre zonas especiales de orden público. Para nada sirvió, la Corte lo declaró inexequible. Acá hay que explicar que cuando Álvaro Uribe Vélez estuvo en la presidencia, también decretó el estado de conmoción interior, uno en el 2002 y otro en el 2008, donde en el 2008 pues la Corte Constitucional lo declaró inexequible, mientras que en el 2002 pues sí lo logró. Aproximadamente fueron 90 días donde estuvo esta conmoción interior y a su vez intentó prorrogarla y ya la Corte Constitucional no se la avaló, pero durante pues ese periodo de los 90 días de la conmoción interior pues Álvaro Uribe Vélez no hizo absolutamente nada. Lo que hizo fue traer más guerra, lo que hizo fue utilizar todo este poder que se le estaba entregando para atacar a la población civil, para no respetar los derechos humanos y para hacer
pasar a gente del común, a personas civiles por supuestos guerrilleros y después salir ante los medios de comunicación a supuestamente aplaudirse y alabar los logros que supuestamente estaba acabando con estas guerrillas, cuando no era así, era totalmente falso, y ya lo podemos ver. Hoy está queriendo decir que todo esto es culpa del presidente Gustavo Petro porque supuestamente no ha acabado con estos grupos cuando él estuvo en el gobierno o en la presidencia 8 años consecutivos. Después montó al que dijo él que fue Juan Manuel Santos, que también de una u otra forma pues logró estar 8 años. Después vino Duque y resulta que esto, lo que está sucediendo con estos grupos al margen de la ley, pues estos grupos narcoterroristas, resulta que ahora es cosa del presidente Gustavo Petro. Continuaba, la conmoción no puede alterar la Constitución, que dice que todo lo que se puede hacer y no hacer en materia de seguridad. Modificar la Constitución, viene a hablar un personaje de esto, ¿con qué moral? Cuando él modificó la Constitución para reelegirse, cuando hubo todo el escándalo de la política y todos los sobornos que les entregó a los congresistas para que cambiaran, modificaran la Constitución y de esta manera volver a reelegirse, que lo hizo también Juan Manuel Santos, y que pues de una u otra forma trajo el proceso de paz, que tenemos que ser claros y sinceros, no fue tampoco pues lo mejor, no fue tampoco el mejor proceso de paz, porque a raíz también de todo ese tema, pues hoy tenemos la disidencia de la FARC en varios grupos de estos que se han segmentado y pues que están ocasionando estos combates también con el ELN. Lo primero que requiere la seguridad es voluntad, determinación política permanente para obtenerla. Pues aquí es donde decimos, estuvo 8 años en el gobierno, tuvo 8 años el poder, después lo tuvo con Juan Manuel Santos, después lo tuvo con Duque. ¿Dónde acabó él con estos grupos narcoterroristas? ¿Dónde los acabó? ¿Dónde los debilitó? Lo único que debilitó fue a la población civil, cuando junto con los paramilitares lo que hacían era asesinar a muchos jóvenes campesinos para después hacerlos pasar como guerrilleros y hacerle creer a la gente que sí estaba acabando con las guerrillas, cuando es totalmente falso. No los debilitó, ahí estaban igual de fuertes. Entonces no tiene moral un personaje de estos para venir a hablar sobre este tema. Pues también Juan Manuel Santos, en una entrevista que hizo con la W Radio, pues también expresó su descontento y quiso decir que no había ninguna razón por parte del presidente Gustavo Petro para declarar el estado de conmoción interior. Pues decía Juan Manuel, no existe justificación sobre medida de conmoción interior del gobierno Petro. Juan Manuel Santos, expresidente de la República, aseguró que el gobierno Petro le ha faltado garrote con los grupos armados con los que se negocia la paz. Pues frente a este tema, Santos, al ser el mandatario con el que se firmó la paz con las FARC, mencionó que le aconsejaron desde el inicio de la presidencia a Gustavo Petro que el proceso con el ELN fuera bien planeado. Desde el comienzo de la paz total se le dijo al presidente y a su gobierno que eso debía ser bien planeado. Uno no puede de la noche a la mañana sentarse con 14 grupos a negociar y desmontar la infraestructura que había. Infortunadamente no fue así. Así las cosas, señaló que los procesos que se iniciaron no fueron planeados y estamos pagando las consecuencias, pues el proceso le permitió a muchos de los grupos fortalecerse y comenzar una guerra por el control territorial. Pues como lo decíamos aquí, de una u otra forma también tiene que ver Juan Manuel Santos con este tema, porque durante pues sus 8 años de gobierno y durante pues este proceso de paz que se logró, pues trajo pros y trajo contra, y uno de esos contras son que pues no logró acabar con este grupo narcoterrorista de las FARC, y que al contrario, muchos de estos personajes pues lo que hicieron fue volver a tomar las armas, y que hoy se conocen como las disidencias de la FARC, que es uno de esos mismos grupos que está hoy en combate con el ELN, que es el Frente 33 o las disidencias del Frente 33, que anteriormente al proceso de paz pues tenía bastante control en la zona del Catatumbo. Pues aquí le hicieron varias preguntas a Juan Manuel Santos, que es, ¿qué es la conmoción interior y era necesaria para controlar la situación en el Catatumbo? Según lo explicó el mandatario, esta es una que se estableció para confrontar hechos sobrevivientes, por lo que aseguró que ninguno de los que se están presentando en el país son así. O sea, que los más de 20,000 desplazados, todos estos campesinos, que todos estos muertos que pues están en estos momentos
a raíz de ese combate, pues no es algo normal, según quiere decir él. No obstante, destacó que esta ola de violencia, no solo en el Catatumbo, sino en el país, es una serie de factores que se han acumulado con el tiempo. En nuestro caso, nunca hubo un hecho sobreviviente porque sabíamos que íbamos a enfrentar cosas difíciles, pero ninguna para el estado de conmoción interior. También le preguntaron que cuáles eran los factores que se acumularon para la crisis de seguridad que vive Colombia. Pues resulta que uno de esos es la falta de la política clara de seguridad, otra es la forma que se adelanta la paz total, de quitar el cese al fuego sin que las fuerzas militares sepan cómo actuar, y falta de implementación de los acuerdos de paz cuando ha sido el presidente Gustavo Petro uno de los que más ha enfatizado frente a este tema y ha querido cumplir, cuando aquí el que quiso y prácticamente lo logró hacer trizas el acuerdo de paz fue precisamente el nefasto del Iván Duque, donde desfinanció, donde persiguió a los firmantes de paz, donde no les quiso cumplir, y esto hizo a su vez también que todos estos excombatientes pues retomaran otra vez a la selva, retomaran las armas al ver que no habían garantías por parte del Estado en cumplir lo que se había pactado. Entonces eso también tiene que ver, pero no fue el presidente Gustavo Petro, al contrario, el presidente Gustavo Petro siempre ha defendido ese proceso de paz, el acuerdo de paz siempre, y ahorita que está en el gobierno pues ha intentado a toda costa de que se cumpla todo lo que se pactó. También le preguntaban, política del gobierno Petro ha afectado moralmente a las fuerzas, a las tropas. También se le preguntó si se puede lograr un acuerdo de paz en Colombia, lo que dijo: lo ideal es que el país sea capaz de tener acuerdos, la polarización vuelve inefectivas las democracias y en cierta medida es por lo que las autocracias están asumiendo más protagonismo en el mundo. Pues aquí, como lo vemos, podríamos decir que Juan Manuel Santos prácticamente dijo que no había ningún motivo para declarar estado de conmoción interior y que de esta forma pues el presidente Gustavo Petro buscara todas las posibilidades para retomar el control en la zona del Catatumbo, y a lo que el presidente Gustavo Petro no dudó en responderle, pues a esta entrevista que precisamente le hicieron a Juan Manuel Santos, y donde pues a raíz de eso es que el presidente hace esta publicación en su cuenta de X. Dice, pregunta: ¿van decenas de muertos y no hay justificación para conmoción interior? Así estamos acostumbrados a la muerte. Prefieren debilitar al gobierno que detener al narco, y esto es muy cierto. O sea, aquí lo que está buscando el presidente Gustavo Petro es dar una solución, es retomar el control de la zona, y ellos parece que lo están tomando es por otro lado ese discurso que supuestamente les importa lo que está pasando con los campesinos y todos estos desplazados. Es pura mentira. A ellos lo que les importa es utilizar todo este tema para hacer política, y ahora para atacar al presidente Gustavo Petro y querer decir que esto es algo, porque muchos incluso lo han dicho, también muchos políticos de la extrema derecha, y decir que es que esto es una medida del presidente Gustavo Petro para supuestamente perpetuarse en el poder. O sea, hasta eso han llegado, han utilizado, son unos indolentes que han utilizado todas estas situaciones de dolor en Colombia para hacer política y para atacar solamente al presidente Gustavo Petro. Pues colombianos, es todo por este video, nos vemos en el próximo, no olviden suscribirse.